bendiga. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes, queridos televidentes, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos da, es un hermoso regalo dado del Señor. El hecho de que nosotros estemos aquí frente a ustedes y que podamos entrar en la intimidad de su hogar a través de la señal de este canal de televisión. Damos gracias al Señor porque nos permite estudiar su palabra y a través de ella pues traer luz a su vida de lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos. Nuestro programa hablamos de doctrina, hablemos de doctrina. Hoy vamos a ver un tema, es un tema delicado, es un tema que se ha esparcido por muchas congregaciones del mundo evangélico y que consideramos nosotros que es incorrecto. ¿Qué es lo que es incorrecto según desde el punto de vista de la Biblia? El famoso evangelio de la prosperidad. Es un evangelio que no está en la escritura, es un evangelio adulterado, es un evangelio diferente el que muchos predican. ¿Qué predican? ¿Cuáles son sus temas favoritos? ¿Cuáles son los temas principales que los exponentes de este evangelio le van a hablar a usted? A usted le van a hablar que Dios lo quiere ver sin deudas, que Dios lo quiere ver a usted, Dios haciéndole milagros a usted, que Dios lo quiere bendecir en todas las formas, pero principalmente materialmente. Han dejado de lado un poco lo espiritual y se han enfocado más que todo en lo material. Su enfoque realmente es netamente materialista y todas las predicaciones pues llevan este enfoque. Entonces a usted le van a hablar precisamente de todos estos temas y le van a decir que Dios lo quiere ver a usted sano, sin problemas, sin deudas y totalmente feliz. Ahora bien, ¿dónde está el problema de este evangelio? Porque lo que yo le acabo de decir puede ser que a usted no le suene malo, no le suene mal que Dios me quiera ver bendecido y que me quiera ver sano y que me quiera ver feliz. El problema es que ellos enseñan y dicen que cuando usted está enfermo, cuando usted está en pobreza, cuando a usted las cosas no le van bien, es porque usted está en pecado. Y la verdad es ahí donde está el error. Es ahí donde se equivocan ellos al interpretar la escritura, porque muchos hombres que en la escritura son mencionados como hombres de fe, experimentaron muchas enfermedades, experimentaron pobreza, y eso no los hacía a ellos unos pecadores. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy a lo largo de estos minutos que vamos a tener en este programa. Y el Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios quiere que sus hijos sean ricos, sanos y felices, y que las enfermedades, la pobreza y el sufrimiento son producto del pecado y la falta de fe en reclamar las promesas de Dios. Entonces vemos que es un enfoque netamente materialista. Vamos a ver en las páginas de la escritura si esto es verdad. Nuestro hermano Quiroz nos va a ayudar en el desarrollo de este tema. Hermano. Muy buenas noches, esperamos pues de que todos se encuentren bien, con la disposición siempre de aprender acerca de la palabra del Señor. Como siempre le recomendamos que tenga ahí su libreta de apuntes y también, ¿verdad?, para su Biblia a mano para que usted pueda ir corroborando lo que nosotros vamos a estar mencionando, ya que nosotros pues, como cada domingo, nosotros todo lo que le vamos a enseñar a usted lo basamos a través de la escritura, ¿verdad?, no a través de nuestros propios pensamientos. Como mencionaba nuestro hermano Johnny, es muy lamentable el hecho de que pues en la mayoría de iglesias de hoy en día hay un denominador común, el cual se llama dinero, ¿verdad? Entonces, el cual se llama riqueza. Que ese denominador común resulta de que es lo que hace que muevan las iglesias, es lo que hace de que mueva a las personas, ¿verdad? Lo que se les enseña a las personas hoy en día. Entonces, nosotros vamos a estar tocando hoy en día ese tema, ¿verdad? Cabe recalcar de que nosotros pues tocamos estos temas no con la intención de hacerle sentir mal o con la intención de ofenderle, no, nada que ver, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nosotros tratamos de predicar en, la medida de en lo mayor posible el hecho de lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y pues nuestro deber es quedar bien con nuestro Señor Jesucristo y enseñarle la verdad, ¿verdad? Si no lo hiciéramos de esa manera tendríamos serios problemas con Dios. Por lo tanto, le pedimos de que usted, cuando escuche lo que mencionamos, en vez de molestarse, usted lo acate con todo el amor del mundo. Entonces usted lo pueda corroborar conforme a la Escritura. Entonces, porque si se molesta con lo que decimos, pues no está molestándose con nosotros, sino se está molestando directamente con la palabra del Señor, que es lo que nosotros vamos a estar mencionando y mencionamos cada domingo, ¿verdad? Referente al Evangelio de la Prosperidad, dijo un escritor: creo que es anticristiano e impío para cualquier cristiano vivir con el objetivo de acumular riquezas. Eso dijo un escritor, ¿verdad?, de determinado libro. No lo voy a estar citando por cuestiones de ética, ¿verdad? Pues resulta que con el paso de los años, como les mencionábamos, en la mayoría de iglesias, principalmente en las iglesias que hoy se consideran como más grandes, ¿verdad?, dentro del mundo, resulta que hay un evangelio que predican hoy en día, que a este evangelio pues vienen y lo catalogan con diferentes nombres. En algunos lugares vienen y lo catalogan como el evangelio de decláralo y recíbelo. A otros, en otros lugares lo declaran como el evangelio de písalo y arrebátalo. Y otros lo declaran como el evangelio de la salud y la riqueza. Entonces, pero es mayormente conocido como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde dentro del evangelio de la prosperidad, teológicamente, se le enseña a las personas una teología o un aspecto totalmente positivo, ¿verdad? Entonces, donde todo conlleva a esa palabra, prosperar. Entonces, por eso se llama el evangelio de la prosperidad. A todo esto, ¿qué enseña el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad enseña de que los creyentes tienen que ser sanos físicamente, tienen que ser ricos materialmente y tienen que ser felices personalmente. Esos son los tres aspectos donde se va a estar encerrando el evangelio de la prosperidad. Como mencionábamos al inicio, el evangelio de la prosperidad enseña en primer lugar que tiene que ser sano físicamente. En pocas palabras, ellos enseñan de que si de repente pues usted se enfermó, de repente usted tiene alguna enfermedad, de estas enfermedades que de repente no tienen cura, o estas enfermedades graves, resulta que usted lo catalogan de que usted está en pecado por el simple hecho de poder tener esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, que es algo totalmente ilógico e irracional también, ¿verdad? Entonces, ellos enseñan este tipo de aspectos, donde este evangelio suena muy bonito, y eso es lo que hace de que al sonar bonito se llenen las iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Póngase a pensar por un momento, ¿no le gustaría a usted estar sano físicamente? Por supuesto que sí. ¿No le gustaría estar prosperado materialmente? Por supuesto que sí. Me imagino que usted quiere tener su buena casa, su buen carro, su buen empleo. Entonces, se basan en esos aspectos. Y lo último, ¿no le gustaría a usted estar feliz personalmente? Entonces, son preguntas que todas, las tres preguntas, independientemente de cómo se planteen o cómo se hagan, tienen una respuesta afirmativa, ¿verdad? ¿Le gustaría estar sano? Claro que sí. ¿Le gustaría estar próspero materialmente? Claro que sí. ¿Le gustaría ser feliz? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos es donde viene y se basa lo que es el evangelio de la prosperidad. Entonces, yo he recapitulado algunos escritos donde de repente pues algunas personas que practican como tal el evangelio de la prosperidad declararon diferentes cosas, ¿verdad? A través de diferentes escritos, de diferentes libros. Dijo, por ejemplo, alguien que predique el evangelio de la prosperidad: creo que es la voluntad de Dios que todos prosperen, porque así lo veo en la palabra y no porque lo haya visto funcionar poderosamente en otra persona. No pongo mis ojos en los hombres, sino en Dios, que me da el poder para hacer riquezas. Si usted escucha eso, eso suena bonito, hasta elegante suena, ¿verdad? Entonces, donde Dios viene, dice, y me dio el poder para poder hacer riquezas. Si usted observa detenidamente, el evangelio de la prosperidad se va a basar en estas cuestiones, más que todo en el aspecto material. Entonces, el evangelio de la prosperidad le quita totalmente el enfoque al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que le quita el enfoque? Bueno, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es meramente de carácter espiritual. Entonces, usted no va a encontrar dentro de la escritura
Entonces que el apóstol Pablo, que los discípulos de Jesús, que los demás apóstoles andaban interesados en bienes materiales. No encontrar absolutamente para nada eso. Entonces, pero contrario al evangelio que menciona las escrituras, el evangelio de la prosperidad viene y menciona ese tipo de aspecto, donde dice, bueno, yo al ser un hijo de Dios, al ser un creyente, resulta que Dios me da el poder, Dios me da la autoridad para reproducir riquezas, para acumular riquezas. Y a lo largo, pues, sabemos de que esto es totalmente una herejía, por así decirlo, ¿verdad? Donde pues se contrapone directamente a lo que enseña las escrituras. Lamentablemente, como suele pasar, resulta que esta doctrina del evangelio de la prosperidad, a pesar de que sea un error, vienen las personas y la defienden a capa y espada, ¿verdad? La defienden rotundamente, a tal punto de que a las personas no les interesa lo que dice la escritura, y vienen y pues resulta de que suena bonito, siembre para que coseche, entonces haga esto y usted va a recibir tanto, entonces por ejemplo de 100 lempiras y usted va a recibir 100,000, entonces pareciera pues de que todo esto fuese un negocio, ¿verdad? Que así es, lamentablemente. Entonces, a la iglesia, buscar a Cristo no se tiene que ir para buscarlo a través de negocio, a través de inversiones. La iglesia no es un banco donde usted puede invertir y posteriormente sacar un monto mayor, ¿verdad? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Pero a todo esto, la pregunta es, ¿en qué se basan estas personas para venir y tratar de enseñar estas cuestiones del evangelio de la prosperidad? Mire, si bien es cierto, creo que la mayoría de familias dentro de la ciudad, dentro del país e incluso internacionalmente tienen una Biblia en su casa. Entonces, y muy probablemente usted que nos está viendo, usted también se dedica a la lectura de la palabra del Señor. Pero cuando tenemos una Biblia, no significa de que lo que leemos tenemos que interpretarlo a nuestra manera. Entonces, porque el hecho de que las personas interpreten la escritura a su manera es lo que trae este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, porque si bien es cierto, viene el evangelio de la prosperidad y eso hace que las personas que asisten a estas congregaciones tengan seguridad de eso, ya que vienen y le leen diferentes versículos bíblicos donde resulta que son interpretados a favor de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, cuando la interpretación que tiene correctamente no es esa. Y eso es lo que vamos a estar viendo, en qué se basa el evangelio de la prosperidad. Uno de los aspectos que viene y trata de enseñar el evangelio de la prosperidad es el hecho de que Abraham en algún momento vino y hizo pacto con Dios, ¿verdad? Tratando de basarse en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, ¿verdad? Esa es una de sus bases como tal. Entonces vienen y ellos mencionan de que la escritura menciona de que hubo un cumplimiento entre el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces vienen y mencionan lo siguiente, dicen, los cristianos son los hijos espirituales de Abraham y herederos de las bendiciones de la fe. Esta herencia de Abraham se desarrolla principalmente en términos de derechos materiales. Entonces, si bien es cierto, Dios hizo un pacto con Abraham, pero el pacto que Dios hizo con Abraham no era de carácter material. Entonces Dios no le dijo a Abraham de que él iba a ser millonario. Dios no le dijo eso a Abraham. Dios no le dijo a Abraham de que iba a tener una casa enorme. Dios no le dijo nada de eso, sino de que el pacto que Dios hace con Abraham es meramente de carácter espiritual, totalmente, ¿verdad? Entonces, pero ellos vienen y toman este hecho del pacto que Dios hizo con Abraham y resulta de que lo basan ellos a través de la prosperidad, mencionando de que el pacto con Abraham se cumplió. Y por ejemplo, tratan de mencionar lo que dice Gálatas 3:14, pero solo tratan de mencionar una parte donde dice la bendición de Abraham que viene sobre los gentiles en Cristo Jesús. Entonces, ellos vienen y dicen, bueno, la bendición de Dios ahora viene para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y es ahí donde ellos le dicen, usted puede ser bendecido, nosotros somos bendecidos por Dios. Y es ahí donde introducen lo que son los bienes materiales. Pero no mencionan el resto del versículo que dice, para que recibiéramos la promesa
del Espíritu mediante la fe. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que le está recordando a los Gálatas, resulta que trata de hablar acerca de bendiciones espirituales, acerca de la salvación, no de bendiciones materiales, acerca de riquezas. Entonces viene el evangelio de la prosperidad, los que predican el evangelio de la prosperidad, y le dan una mala interpretación al texto bíblico. Y al darle una mala interpretación, al supuestamente basarse en las escrituras, es ahí donde los miembros que asisten a estas iglesias, ellos dicen, hey, pero mire lo que está mencionando, lo está diciendo conforme a la escritura. Está diciendo que nosotros tenemos que ser bendecidos. Está diciendo que nosotros debemos de recibir, debemos de multiplicar, de que Dios nos bendice totalmente. Pero se les olvida lo que dice el resto del versículo, que habla totalmente de bendiciones espirituales conforme a la salvación. Hermano John. Es interesante, hermano, la reflexión que usted nos acaba de hacer con respecto a las bases que tienen los expositores del Evangelio de la Prosperidad. Bueno, toman como ejemplo a Abraham y toman a Abraham como ejemplo diciendo, pues, Abraham fue bendecido por las promesas de Dios, y la verdad que Abraham era un hombre muy rico, pero es interesante notar que las bendiciones que Dios le entregó o le dio a Abraham fueron netamente de carácter espiritual. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se enseñó claramente lo siguiente, dice Proverbios capítulo 30, versículo 8, vanidad, o sea, la vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. La enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a los bienes materiales es que usted solo necesita lo necesario. Usted no necesita nada más. Usted no necesita acumular. Más bien la Biblia prohíbe precisamente que usted acumule muchos bienes materiales, porque la acumulación de bienes materiales hacen que usted se vuelva un avaro y que usted tenga su confianza precisamente en las riquezas y no en Dios. Entonces este evangelio, que tiene un enfoque netamente materialista, hace y saca y enfoca el interés del cristiano en lo material y no en realmente en quien debe estar el interés del cristiano, que es en Dios, es en el Señor Jesucristo. Y desde la antigüedad se enseñó que es necesario el pan de cada día. El Señor Jesucristo lo enseñó en aquella oración que le enseñó a sus discípulos. El pan diario, dánoslo hoy. O sea, el pan diario. Mañana no importa. El de ayer ya tampoco. Ayer no importa y mañana tampoco, porque no sabemos si vamos a estar. Entonces, lo que usted ocupa es algo diario, y la provisión de Dios debe ser diaria, y ese debe ser el enfoque que usted debe tener, porque ese es el enfoque bíblico. Acumular riquezas, dice el libro de Eclesiastés, tiene cierta vanidad, tiene cierto malestar para aquel que acumula riquezas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay mucha gente que se dedica a acumular riquezas y que cuando se muere, las riquezas quedan y quedan para que otro las disfrute, y ellos solo tuvieron el trabajo, la fatiga de acumular para que otros disfruten. Entonces, dando a entender la escritura que el propósito de la vida del ser humano precisamente no es la acumulación de riquezas, sino más bien el de buscar a Dios. Dice, el fin de todo discurso hablado es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, no enriquecerse, porque la Biblia dice que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y en la trampa de la avaricia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfoque, porque puede hacer que usted o yo tengamos gran necesidad económica y por la necesidad económica nos veamos forzados o motivados a buscar este tipo de doctrinas que sacien precisamente la necesidad económica que tengamos, y precisamente buscamos este tipo de iglesia por la necesidad económica que tenemos, y no realmente buscamos a la iglesia por la necesidad espiritual, que es lo más importante, la necesidad de salvación, porque precisamente los predicadores de este tipo de evangelio dejan de un lado la predicación del arrepentimiento, que usted tiene que arrepentirse, de que usted tiene que tener dominio propio, que usted tiene que dejar los vicios, que usted no tiene que estar en adulterio, que usted no tiene que estar en mentira,
esos temas no son populares para ellos porque su enfoque netamente es material. Entonces, por eso nosotros le insistimos que si usted está interesado en lo material, déjeme decirle que eso no es lo que la Biblia lo ha mandado. La Biblia no ha mandado a ningún cristiano a que se enriquezca, porque nosotros en Cristo ya somos ricos, pero espiritualmente, que realmente eso es lo más importante, hermano. Así es. Mire que esto del Evangelio de la Prosperidad, pues ya no únicamente, pues como mencionábamos al inicio, no es más que un pensamiento, sino que ellos vienen y lo han transformado en pensamientos teológicos. Entonces, y por ejemplo mencionábamos una de las bases y vamos a continuar mencionando otra de las bases de lo que ellos tratan de enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, ellos basan el Evangelio de la Prosperidad en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, en el aspecto del pecado. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pagó lo que nosotros teníamos que pagar, cargó lo que nosotros teníamos que cargar. Entonces, Jesucristo al morir en la cruz murió por nuestros pecados. Hasta ahí está bien. Pero mire qué interesante lo que mencionan ellos. Ellos mencionan lo siguiente. Recuerda lo que le decíamos al inicio. Ellos mencionan de que si usted tiene alguna enfermedad, está en pecado. Pero no únicamente mencionan eso. Ellos mencionan de que si usted no prospera materialmente, resulta de que también está en pecado. Ellos mencionan de que si usted no es feliz personalmente, usted también está en pecado. Pues resulta de que las personas que asisten, las personas que profesan este Evangelio de la Prosperidad tienen que estar bien en esos aspectos. Entonces, una de las bases que ellos mencionan es la expiación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como ellos traducen el término de la pobreza espiritual, de la pobreza material, perdón, ellos lo traducen a pecado, resulta de que ellos mencionan de que esa pobreza material fue expuesta en la cruz y que Jesucristo se deshizo de ese pecado de pobreza material en la cruz. Por ejemplo, menciona uno de ellos y dice lo siguiente: el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. ¿Se fijan? Entonces, ellos traducen como pecado, ellos interpretan como pecado la pobreza. Entonces, al interpretar como pecado la pobreza, resulta que ellos dicen Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz el pecado de la pobreza material. Y resulta de que es ahí donde ellos toman como de base esta cuestión para que ellos digan tenemos una base bíblica como tal. Esto es un mal entendimiento de lo que es la expiación. Entonces, y ellos cometen algunos errores. Uno de los errores que ellos cometen es que ellos tienen un concepto erróneo totalmente sobre la vida de Jesús. ¿A qué nos referimos con esto? Ellos mencionan lo siguiente, ellos mencionan de que Jesucristo tenía una casa bonita, de que Jesucristo venía de una familia donde tenía negocio, ya que José tenía carpintería. Entonces, donde ellos mencionan de que Jesucristo cuando estaba en la tierra y tenía sus discípulos, resulta que Jesucristo estaba manejando grandes cantidades de dinero y que incluso Jesucristo no llevaba cualquier tipo de ropa, sino que Jesucristo llevaba buena ropa en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, es tan fácil poder ver cómo han deformado lo que era Jesucristo, cómo han deformado la vida que tenía Jesucristo, cuando Jesucristo a sus seguidores les decía, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Más bien dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde dormir, no tiene ni donde reposar su cabeza. Entonces, una interpretación totalmente contraria a lo que mencionan las Escrituras. Ese es el primer error que cometen referente a Jesucristo. Y en segundo lugar, cometen otro error, ¿verdad? Donde vienen y malinterpretan un versículo bíblico, el cual es segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, donde dice en primer lugar el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire qué interesante, ¿verdad? Si usted lee nada más este versículo, usted podría decir, no, pero es que los del Evangelio de la Prosperidad
tienen toda la razón, porque ahí lo que está diciendo el versículo es que Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros dejáramos de ser pobres y nos enriqueciéramos. Hasta ahí suena muy bonito, ¿verdad? Pero resulta de que es una mala interpretación del versículo bíblico. Mire lo que dice ahora el verso 14. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Jesucristo no está diciendo de que tiene que enriquecerse, el apóstol, el escritor no está diciendo de que usted tiene que enriquecerse a través de Jesucristo, no está diciendo eso, no está diciendo de que Jesucristo dejó todo allá, vino a morir en la cruz para que usted multiplicara sus riquezas, no está diciendo eso. Esa es una mala interpretación del versículo bíblico, ¿verdad? Es interesante cómo ellos tratan de utilizar la escritura, hermano. Amén, hermano. Fíjese que es interesante, hermano, lo que usted estaba hablando, porque precisamente en una de las notas que tengo yo, estaba analizando el versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20, donde la escritura dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto está dentro del contexto de un hombre que quiso seguir al Señor Jesucristo. El hombre le dijo, te seguiré. Y el Señor le hizo énfasis en que si seguía al Señor, tendría que hacerlo sin ningún interés material, porque el Señor no poseía absolutamente nada, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Entonces, si el énfasis fuera que el seguidor tiene que seguir a Cristo para enriquecerse, entonces el Señor se equivocó cuando le dijo a este hombre, porque el Señor Jesucristo no tenía nada. ¿Por qué? Porque Él no ocupaba nada, Él es el dueño de todo. Pero Él, es interesante lo que dijo allá en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es bien interesante porque las cosas materiales no forman parte fundamental de la vida espiritual del cristiano. O sea, esto es el enfoque de la Biblia, este es el enfoque del Señor Jesucristo, donde el Señor nos enseña a nosotros que precisamente tenemos que abstenernos de todo aquello que pueda causar avaricia en nosotros, y dando a entender que la vida del ser humano no consiste en la cantidad de recursos económicos que pueda tener. Lo que pasa es que hay un enfoque en el mundo, y ese enfoque del mundo no lo podemos llevar a la iglesia. ¿Cuál es el enfoque del mundo? En el mundo es lo siguiente: tanto tienes, tanto vales. Entonces la gente por eso se enfoca precisamente en acumular mucho dinero, porque el dinero, número uno, le traerá estabilidad, le traerá reconocimiento, le traerá un montón de cosas. Entonces los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, se enfocan precisamente en esto, y trabajando y enfocándose netamente en lo material, nunca tienen tiempo para Dios. La tragedia del hombre está en que el hombre nace y vive para trabajar y acumula muchos bienes y se muere. Y al final de su vida tiene que enfrentarse con el juicio delante del Señor Jesucristo. ¿Y qué le van a decir? No, pero es que a mí lo que me enseñaron era que tenía que hacer dinero. Va a decir el Señor, pero yo te dejé escrito en la palabra que la vida del ser humano no consistía precisamente en eso. Hay cosas mucho más importantes que enriquecerse. Pero el enfoque de este evangelio precisamente es ese: que usted se enriquezca, que usted no esté enfermo. Ahora bien, hay varios ejemplos en la escritura que voy a comentarles. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo del 25 al 27, está hablando de Epafrodito. Epafrodito era un colaborador que el apóstol Pablo tenía. Este hermano era un hermano muy dedicado a la obra, que hasta expuso su vida por el evangelio y por la causa de Cristo. Dice el apóstol Pablo que él, teniendo la capacidad de sanar a las personas,
El apóstol Pablo, teniendo la capacidad de resucitar a las personas, dice él que lo dejó enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo que lo dejó enfermo si Pablo tenía la capacidad de sanar enfermos, de resucitar muertos? Ah, es interesante, porque no era la voluntad de Dios. Porque los hombres de la Biblia, aquellos hombres que tenían los dones, no utilizaban los dones que ellos tenían para su beneficio personal o los utilizaban cuando ellos querían. No, los dones eran utilizados cuando Dios les permitía que lo usaran para el bien de la expansión del evangelio y el fortalecimiento de la iglesia. Es más adelante vemos que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 hay otro hermano que también está enfermo y que el apóstol Pablo lo deja en esa condición porque no era la voluntad de Dios que lo sanara, teniendo el apóstol Pablo la capacidad de sanarlo. Es más, miramos en 1 de Timoteo 5:23, otro ejemplo claro, donde Timoteo era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, era aquel hermano que estaba junto a Pablo en sus viajes misioneros. Este hermano tenía ciertos problemas estomacales, tenía ciertos problemas en su estómago, y el apóstol Pablo no vino y le dijo: mira, en la campaña que voy a tener de milagros allá en Corinto o en cualquiera de estos lugares, te voy a poner la mano en el estómago y ahí te vas a curar. No, lo que el apóstol Pablo le dijo: mira, Timoteo, yo te voy a dar un consejo, que es un consejo de salud. Le dice: mira, ya no tomes agua por tus constantes problemas estomacales, tómate un poco de vino. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino, este no es el pretexto que mucha gente quiere para decir que es permitido echarse sus cervezas el fin de semana o tomar alcohol para emborracharse. El apóstol Pablo no tiene esa intención, más bien él reprendía a los borrachos, porque precisamente los borrachos no heredarán el reino de Dios. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que en aquellos tiempos, hace 2000 años, el agua no era tratada como es hoy. Hoy el agua es tratada con cloro y con otros químicos tal vez que evitan que las bacterias o cualquier otro parásito o cualquier cosa esté en el agua, sea eliminado y así no le cause daño al ser humano. En tiempos bíblicos eso no era posible. Entonces el agua que en aquel tiempo tomaba Timoteo, que posiblemente era agua que no era tratada, le causaba a él ciertos malestares estomacales, no así el vino. ¿Por qué el vino no le causaría problemas estomacales a Timoteo? Bueno, porque precisamente la fermentación del vino y el alcohol que hay en la fermentación elimina todas las bacterias, y de esa manera él podía tomar vino sin que le causara ningún problema estomacal. Pero ese versículo no es, número uno, la causa para emborracharse, y número dos, vemos que el apóstol Pablo tampoco en una campaña o en una de esas cruzadas de sanación le dijo a Timoteo que lo iba a curar. No lo curó, teniendo el apóstol Pablo el poder de hacerlo. Pero nosotros vemos en la escritura que no todo hombre, que no todo cristiano fiel, como lo era Timoteo, como lo era Epafrodito, que eran hombres fieles al Señor, cristianos verdaderos, no fueron sanados de sus enfermedades, a pesar de que estuvieron con un hombre que tenía el don de la sanidad. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Pero hoy en el Evangelio de la Prosperidad, toda es la voluntad de Dios, es que usted esté sano, que usted esté próspero, que usted no le pase nada malo, porque si le pasa algo malo, usted esté pecado. Esa es la mentira de ese Evangelio. Porque cuando el apóstol Pablo enfermó, cuando el apóstol Pablo tenía escasez, ¿es que estaba en pecado? La verdad que no. Él fue un hombre íntegro y que peleó la batalla de la fe hasta el final, hermano. Así es. Me imagino que usted ya poco a poco va identificando cómo es el asunto, ¿verdad? Si de repente a usted le dicen siembre para que coseche, entonces a usted se le va a multiplicar, las ventanas de los cielos serán abiertas en gran abundancia para que se derramen las abundantes bendiciones de su riqueza, que son por lo general términos clásicos, comunes, que ellos vienen y utilizan. Entonces, donde de repente le pasan el sobrecito a usted, ¿verdad? Un sobre en blanco donde le dicen: mire, aquí es donde usted tiene que sembrar, entonces aquí es donde Dios le va a prosperar. Entonces es bien interesante porque, si bien es cierto, como que por naturaleza el ser humano le gusta el dinero, le gusta la prosperidad, como que por naturaleza al ser humano le encanta vivir bien, entonces es fácil poder llenar las congregaciones de esa manera. Entonces, si nos pusiésemos nosotros a decir, si nosotros practicáramos el evangelio de la prosperidad, si nosotros justamente
ahorita en este canal le estuviéramos diciendo de que Dios lo va a prosperar, le aseguro que nosotros estaríamos quedando bien con usted. Entonces, porque usted diría, ay, mire qué bonito lo que dicen los muchachos que salen ahí todos los domingos, dicen de que Dios nos va a prosperar, dice de que Dios va a ser, nos va a dar riqueza, dice de que vamos a ser felices personalmente, dicen de que no nos vamos a enfermar. Entonces sería un programa común y corriente. Entonces, como suele pasar en muchos lugares, ¿verdad? Donde se predica, donde se enseña el evangelio de la prosperidad y usted va a ser prosperado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no menciona la Escritura. Y nosotros pues estamos acá, volvemos a repetir y lo vamos a seguir haciendo, estamos acá para mencionar lo que dice la Escritura. La Escritura no menciona el evangelio de la prosperidad. Es más, hay un solo evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona la carta a los Gálatas, que cualquiera, independientemente quién sea, incluso puede ser un ángel del cielo, si trae un evangelio diferente, que no sea el evangelio de Cristo, llámese evangelio de la prosperidad, llámese el evangelio de cualquier otra cosa, dice sea anatema, en pocas palabras sea maldito. Ay de las personas que practiquen un evangelio diferente al evangelio que menciona las Escrituras. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque lo más seguro, lo más probable es que van a haber una horrenda expectación de juicio, lamentablemente. Por lo tanto, si usted está practicando el famoso evangelio de la prosperidad, olvídese por un momento de la prosperidad material, física y personalmente, y busque realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente importa. Importa mucho más la vida espiritual que la vida terrenal, se lo aseguro, porque un día la vida terrenal se va a acabar, un día esas riquezas de prosperidad y todo, muy probablemente sus hijos, sus nietos se van a quedar peleando por eso. Pero las riquezas espirituales no se acaban, porque las riquezas espirituales son totalmente eternas. Entonces yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué prefiere usted? ¿Usted prefiere riquezas materiales o prefiere las riquezas espirituales? Recuerde de que las riquezas materiales se deterioran, pero recuerde que las riquezas espirituales son totalmente eternas. Otro de las bases muy comunes que menciona el evangelio de la prosperidad, los que practican el evangelio de la prosperidad, es que dicen que los cristianos dan para ganar una compensación material. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, ellos se basan, como siempre, ellos tratan de basarse en la Biblia, dándole una mala interpretación al versículo bíblico. Se van a Marcos capítulo 10, versículo 30, versículo 29 y 30, donde dice lo siguiente. Se lo repito, Marcos capítulo 10, verso 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire qué bonito suena, porque esa es una de las bases del evangelio de la prosperidad. Donde ellos vienen y dicen, mire, ahí está diciendo Jesucristo que nosotros vamos a recibir 100 veces más. En pocas palabras, si usted siembra 100 lempiras, usted va a recibir 100,000 lempiras. ¿Y a cuánto no le gustaría recibir 100,000 lempiras, verdad? Algo totalmente que suena bonito. Entonces, de eso se trata el evangelio de la prosperidad. En eso se basa. Dice, bueno, si usted tiene una casa, usted va a tener más casas. Si usted tiene sus tierritas, si usted practica el evangelio de la prosperidad, Dios lo va a bendecir y usted va a tener más tierras. Si usted tiene sus bienes, usted va a tener más bienes. Y por supuesto, cómo no les va a interesar a las personas. Pero lo que no saben es de que Jesucristo nunca habló de un beneficio material. Jesucristo dijo de que Él iba a ir allá a preparar moradas, lugares celestiales, ¿verdad? Jesucristo nunca se planteó el hecho de que las personas vinieran y multiplicasen sus bienes materiales aquí en la tierra. Jesucristo siempre se planteó un aspecto espiritual. Póngase a pensar por un momento, si Jesucristo se hubiese preocupado más por lo material, Jesucristo hubiese sido uno de los grandes reyes terrenales, hubiese sido el rey con más riqueza dentro de la historia de la humanidad.
Entonces, pero él siempre se planteó lo que fueron las riquezas espirituales. Le voy a dar un ejemplo, contrarrestando lo que acabamos de mencionar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 35, donde vemos el ejemplo del buen samaritano. Dice el verso 35: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Si usted conoce la historia del buen samaritano, usted se va a dar cuenta de que este personaje, todo lo que hizo, lo hizo sin esperar nada a cambio. Así lo hizo. Y es lo mismo que tiene que hacer el cristiano. No tiene que estar esperando algo a cambio por seguir a Dios. No tiene que estar esperando algo a cambio por seguir a Jesús, que es lo que practica el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad menciona, enseña y practica de que usted, al dar algo para Dios, usted va a recibir más. Entonces vienen las personas interesadas y tratan de dar algo para Dios. Es por eso que de repente usted ve a los pastores en sus grandes carrazos, en sus grandes casas de lujo, en sus mansiones, en sus aviones, y podemos seguir mencionando, ¿verdad? Entonces las personas creen en esto y dan algo esperando recibir algo más a cambio. Jesucristo nunca enseñó eso, y lo vemos con el ejemplo del buen samaritano. Él hizo todo, ¿verdad? Ayudó a alguien que estaba ahí tirado, y resulta de que lo llevó al mesonero y le dijo: bueno, cúrelo, le voy a dar este dinero, y si gasta algo más cuando regrese, no se preocupe que yo se lo pago. Pero hasta ahí nomás. No menciona y dijo: bueno, yo le voy a pagar, a ver cuánto le puedo sacar a este después. Nada de eso. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad enseña eso. El Evangelio de la Prosperidad se antepone a lo que es el principio bíblico del amor al prójimo. Amar al prójimo no significa de que usted va a dar algo esperando de que eso se le retribuya. No significa eso. Significa de que usted va a dar algo sin esperar algo a cambio. Hermano John. Amén. Es que eso es lo que está enseñado en la Escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo recoge unas palabras que el Señor Jesucristo dijo, donde el Señor Jesucristo dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Pero usted da, pero sin la intención de recibir. Usted no recibe, usted no da para recibir, porque precisamente el Señor dijo que cuando usted diera algo, que no sepa a su mano izquierda lo que hace su derecha. O sea, usted no tiene que dar algo con la intención de recibir algo más. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros vemos en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Toda bendición de Dios es espiritual, no material. Entonces, y cualquier cosa que usted haga por Dios, la debe hacer con el enfoque espiritual, no con el enfoque material. Ahora bien, porque entonces, ¿cómo queda el caso de Job en el Antiguo Testamento? Un hombre que era justo, un hombre que era fiel al Señor, pero que le vinieron un montón de calamidades. ¿Será que Job no era justo entonces por todo lo que le vino? No, esas son doctrinas extrañas las que se enseñan hoy. Porque no solamente, hermano, viene con este Evangelio de la Prosperidad el hecho de que usted tiene que enfocarse en las riquezas materiales, violando el mandamiento del Señor y la palabra del Señor, donde la Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque precisamente algo que ofrece el diablo son las riquezas materiales. En la tentación que el Señor Jesucristo recibe en el desierto, Mateo capítulo 4, el tentador, Satanás, viene, tienta al Señor Jesucristo, y lo tentó precisamente con la riqueza material. Satanás le dijo: si postrado me adoras,
O sea, yo te daré todas las riquezas y la gloria de todos estos imperios. Precisamente eso es lo que busca Satanás, que todo aquel que anda detrás y en busca de lo material y de la gloria de este mundo, precisamente termina en el equipo de Satanás, porque Satanás precisamente le da esto a la gente para tenerlos atrapados ahí y que no tengan tiempo para el Señor, porque toda bendición que el Señor da es una bendición espiritual. Y hay que tener mucho cuidado, querido televidente. Nosotros no queremos que usted se moleste, porque usted puede pensar, ¿y qué tiene de malo que yo tenga dinero? ¿Y qué tenga de malo? No, es que si usted logra tener dinero es por la bendición de Dios. Si usted logra tener salud es por la bendición de Dios. Pero si Dios le quita el dinero, no significa que usted es un pecador. Si Dios le quita la salud, no significa que usted es un pecador. Todo eso es un plan perfecto del Señor. Entonces lo que le enseñan a usted es que usted tiene que estar enfocado en lo positivo. Hay otro tema que vamos a hablar tal vez el próximo domingo, que es la confesión positiva, que todo lo que usted diga tiene que ser positivo, y todo lo que usted diga, lo que diga con su boca, eso le va a venir. Mire, usted puede decir muchas cosas con su boca, usted puede decir muchas cosas y usted puede decir un montón de cosas, pero que usted lo diga no obliga a Dios a que Dios cumpla sus caprichos, porque Dios no hace la voluntad de uno, no, uno hace la voluntad de Dios, y ese es el enfoque equivocado que tiene este evangelio, que Dios no va a hacer lo que yo quiera. O sea, Dios no se ve obligado a hacer lo que yo quiera porque yo hago algo que supuestamente está basado en la Escritura. No, yo hago la voluntad de Dios, no Dios hace la mía. Y ese es el enfoque de la Biblia. Yo debo hacer y enfocarme y vivir para cumplir la voluntad de Dios. No que Dios me cumpla mis caprichos, no que Dios me cumpla lo que yo quiero, porque esa no es la voluntad del Señor. No nos equivoquemos. No vivamos engañados, que no nos enseñen a nosotros la falsa doctrina, esa falsa doctrina que está motivada por la avaricia más que por el amor al Señor, hermano. Muy bien, excelente. Avaricia, muy importante, ¿verdad? Esa pequeña palabra, avaricia. Jesucristo siempre nos habló de que nosotros teníamos que hacernos tesoros en el cielo, no tesoros aquí en la tierra. Está bien que usted quiera tener tesoros en el cielo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted para tener tesoros en el cielo? Tiene que esforzarse espiritualmente. Tiene que seguir a Jesucristo. Tiene que obedecer lo que Jesucristo dice. Eso tiene que hacer usted para tener tesoros en el cielo. Muy interesante todo esto. Vamos a mencionar un último punto referente al Evangelio de la Prosperidad. Resulta que en el Evangelio de la Prosperidad, ellos utilizan la oración como una herramienta, no para pedir a Dios, sino una herramienta para forzar a Dios, que Dios les conceda lo que es el aspecto de la prosperidad. Y vienen ellos y mencionan lo siguiente: cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Es una clave para conseguir el resultado como cristianos. Miren, en pocas palabras, como que usted ore y yo declaro en esta noche que yo voy a recibir una casa nueva. Ay, como resulta que ya lo declaró, ellos creen de que Dios tiene que estar forzado, tiene que verse forzado a darle la casa nueva, porque resulta que usted ya lo declaró. Mire, así que bonito, ¿verdad? Entonces imagínense si uno se pusiera a orar. Bueno, yo voy a orar y voy a declarar de que Dios me va a dar un teléfono nuevo. Lo declaro en el nombre de Jesús que Dios me va a dar un teléfono nuevo. A mí ya apareció el teléfono nuevo, porque no le quedó más remedio a Dios que venir y concederme lo que yo dije. Le dan un mal uso y una mala interpretación a lo que es la oración. Y mencionan, y como siempre digo, ellos tratan de basarse en las Escrituras, pero de una manera equivocada. Ellos se van al libro de Santiago, carta a Santiago, al capítulo 4, versículo 2, y dicen lo siguiente. Mire qué interesante lo que dice literalmente Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ellos se basan en ese último renglón. No tienen lo que desean porque no lo piden. Y ellos le dicen a la iglesia, le dicen a la congregación: ¿se fijan, hermanos?
usted no tiene lo que desea porque no lo pide. Si usted le pide a Dios lo que usted desea, Él se lo va a dar. Y se basan en eso, ¿verdad? Y es ahí donde ellos anteponen eso. Y dicen, por eso nosotros tenemos que declarar en la oración lo que estamos pidiendo. Tenemos que declarar de que Dios nos lo va a dar. Y es ahí donde de repente vienen y comienzan a tratar de decir, y el Señor me reveló que la congregación va a hacer tal cosa, dicen los pastores, ¿verdad? Y el Señor me reveló eso, y tuve una premonición, y tuve una visión donde el Señor se me apareció y me dijo esto y aquello y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, y comienza, ¿verdad? Todas esas cuestiones, y de esa manera convencen a los feligreses de que si ellos piden, Dios les tiene que dar. Si ellos lo aseguran declarándolo, y lo declaramos en nombre de Jesús de que así va a ser, y es la congregación, amén. Dice. Algo totalmente equivocado, porque resulta que el versículo siguiente dice otra cosa. Mire lo que dice: pedís y no recibís. En pocas palabras, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y entonces, ¿cómo le hacemos ahora? Porque si usted está pidiendo y declarando en el nombre de Jesús que Dios le tiene que conceder tal cosa, dice el versículo, ustedes piden y piden mal, porque ustedes piden para gastar en sus propios deleites. En pocas palabras, eso que usted está anhelando, ese carro que usted está anhelando, esa casa que usted está anhelando, esa riqueza que usted está anhelando, esa salud que usted está anhelando, esa felicidad personal que usted está anhelando, ¿sabe cómo se llama eso? Esos son sus propios deleites, son sus propios gustos. Por eso usted está pidiendo así. Entonces dice, pero ustedes piden mal. ¿Qué es pedir mal? Bueno, según el versículo, pedir mal es pedir para nuestros propios beneficios, es pedir para nuestros propios deleites, es pedir para la propia prosperidad. Entonces, aparte de que es un grandísimo irrespeto a Dios, querer cambiarle el uso de la oración, porque resulta que al final en la oración resulta de que no somos nosotros los que tenemos que decidir si las cosas se dan o no. Es Dios el que decide totalmente. Si Dios quiere sanarlo, es decisión de Dios, no es decisión suya. No sea irrespetuoso diciendo de que Dios tiene que sanarlo y punto, porque ya lo declaró así. Si Dios quiere darle un empleo, es decisión de Dios y se lo da, no es decisión suya. No sea irrespetuoso diciendo que ha declarado así y que así se va a hacer. No, usted no se puede anteponer ante la voluntad de Dios. Nosotros en la oración lo que tenemos que hacer es pedirle con toda humildad a Dios, y al final de que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Si es voluntad de Dios, se va a hacer así. Pero si no es voluntad de Dios, no podemos ser tan irrespetuosos y decir de que se tiene que hacer así. Si es voluntad de Dios, se va a hacer así. Y si no es voluntad de Dios que se haga así, también tenemos que respetar eso. Nosotros no somos nadie, ningún ser humano, no somos nadie para obligar a que Dios complazca nuestros deseos. Hermano Johnny. Es bien interesante, hermano, porque el comentario que usted acaba de hacer nos pone con los pies en la tierra, o sea, nos aterriza. Y es bien interesante esto porque nosotros no podemos obligar a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos. Es totalmente errado, totalmente equivocado, totalmente fuera de toda lógica bíblica. O sea, no es así, las cosas no funcionan por declararlas. Usted puede pasar declarando toda la vida que quiere tener dinero, pero si no trabaja porque es haragán, nunca va a tener nada. Entonces las cuestiones no se dan por estar declarando las cosas, no. Dice que el perezoso todo lo desea y nada tiene. ¿Por qué? Porque es perezoso. Entonces hay gente que no se quiere esforzar, sino que quiere que todo le caiga del cielo. Y eso no es así. No. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué a la hora de la conquista de Canaán. ¿Usted cree que aunque Dios les había dado la tierra en promesa y la tierra era de ellos, ellos tenían que conquistarla? Es más, dice el Señor, miren
las aves del cielo, no siembran ni cosechan, está bien, las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero Dios no les tira la comida en el nido, no, ellos tienen que salir a buscarla. Entonces mucha gente quiere prosperar sin esforzarse y empiezan y les gusta precisamente este tipo de doctrinas, porque estas doctrinas simple y sencillamente enseñan que usted declarando ciertas cosas le van a pasar. No es así. No es así. Y como nosotros no queremos, o sea, que usted vive engañado, sino que lo que nosotros queremos es que usted conozca la palabra del Señor, encarecidamente y en el nombre del Señor, le hacemos un llamado a que usted abra los ojos. El interés de la Biblia no es material, es espiritual. No se deje engañar. No se deje engañar, no, que su motivación no sea la codicia, que su motivación no sea el enriquecimiento, no, que su motivación sea servirle al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero la gente busca primero la añadidura y después el reino. Le interesa más las cosas materiales que las cosas del reino, que las cosas espirituales del reino. No, nosotros le hacemos un llamado a usted, querido televidente. Tal vez usted se reúne en una de estas iglesias donde usted dice que usted tiene que declarar, es que usted tiene que hacer esta cosa, donde hay campañas de sanidad y todo eso. Mire, más adelante en otros programas vamos a hablar de que cuando los apóstoles sanaban de un solo. Un hombre que tenía 40 años sin caminar, sentado ahí en la puerta del templo, ese hombre saltaba después, dice la Escritura. Hoy no, dice, es que el pastor lo curó, pero lo curó paulatinamente. Eso es mentira, usted no cree ese tipo de mentiras, ese tipo de engaños. Y le cobran, va. Imagínese usted, dice, y aquel que no se cura, dice, es que no tenía fe, dice, por eso no se curó. Esa es la mentira, porque este hombre que estaba en la puerta del templo, cuando les extendió la mano a los apóstoles, a Pedro y a Juan, era para pedirles algo, no porque querían que lo sanara. Entonces vino el apóstol Pedro y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese hombre se levantó. No estuvo ahí o lo forzaron a que diera unos pasitos ahí, se curó. Eso es mentira. Este hombre estaba totalmente curado. Entonces, de estos temas seguiremos hablando, porque consideramos nosotros, desde nuestra humilde opinión, que hay mucha gente que está equivocado con este tipo de doctrinas, que siguen este tipo de doctrinas por un interés material o un interés personal, y que han dejado aparte lo más importante, que es la voluntad del Señor. Así que esperamos que estas enseñanzas los hagan reflexionar a ustedes sobre sus caminos, nuestros caminos, para que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Entonces, lastimosamente el tiempo se nos ha escapado, el tiempo es muy corto, pero esperamos por la voluntad del Señor el próximo domingo estar aquí nuevamente con ustedes para seguir conociendo más de la palabra del Señor. Este tipo de temas los seguiremos hablando, y esperamos, como siempre, que usted no se enoje con nosotros, que no apague el tele, que no cambie el canal, sino que más bien usted reflexione, piense sobre sus caminos y cuál es el verdadero interés que lo ha acercado a Dios. La codicia, una fe verdadera. Hermano. Así es. Bueno, esperamos de que haya sido de reflexión, y si usted practica el Evangelio de la Prosperidad, salga de ahí lo más pronto posible. Amén. Deje de practicarlo y practique el único y verdadero Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual está reflejado en las Escrituras. No va a encontrar otro Evangelio en las Escrituras, únicamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin más que agregar, pues les enviamos un fuerte saludo, entonces, tanto a nuestros hermanos de la iglesia, entonces, como a las personas, amigos, conocidos, familiares que nos ven a través del canal y a través de las diferentes plataformas digitales. Que tengan una feliz noche y que Dios les esté bendiciendo grandemente. Amén. Que el Señor los bendiga.